Bueno, hoy parece que es un día de recordatorios, ¿no? La primera media hora recordando el genocidio de Ruanda, donde Occidente se lavó las manos y no quiso saber nada de estas muertes, como si fueran muertes de segunda, ¿no? Y ahora vamos a abordar precisamente un periodo muy inquietante en la historia argentina, que fue el periodo de la Alianza, el gobierno de la Alianza, 1999, fines del 2001, 2 años. Tengo aquí el libro Los años de la Alianza, editorial Siglo XXI. Si el director me ayuda, podemos mostrar el libro. Bien, este libro fue coordinado por Alfredo Pucciarelli. Muchas gracias por estar aquí, Pucciarelli. Alfredo Pucciarelli tiene muchos cargos honoríficos. Es doctor en filosofía, con especialización en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesor también en la Universidad de La Plata. Es profesor consulta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y director de investigaciones colectivas y profesor de posgrado en esas 2 universidades en la Flaxo. Y no sigo agregándole títulos porque tiene muchísimos más. Pucciarelli, muchas gracias. Muchas gracias por esta obra, bueno, que es una obra donde usted y Ana Castellani han coordinado este trabajo. Sí, coordinamos el trabajo de un equipo. En realidad este es el 4º texto de una serie que venimos produciendo desde hace ya unos cuantos años en el Instituto Gino Germani con subsidios de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Entonces ahí hemos armado hace muchos años, ya no saqué la cuenta, pero no son menos de 10, hemos armado un equipo de investigadores jóvenes en aquella época, que ya ahora son investigadores formados, que están trabajando en el CONICET y en distintas universidades del país. Entonces, cada 2 años recibimos un pequeño subsidio, que es una excusa para armar un proyecto de investigación sobre un periodo histórico de la Argentina. Formidable. Comenzamos, sí. ¿Pero por qué se aferraron al gobierno de la Alianza? No nos aferramos al gobierno de la Alianza. En realidad comenzamos con la dictadura. Un primer libro, el periodo de la dictadura. Sí, sí. Un segundo libro, el periodo de Alfonsín. Otro tercero, el periodo de Menem. Y ahora la Alianza. Con la idea de llegar, digamos, hasta lo más cerca posible a la actualidad. Claro. Entonces, hablábamos fuera de cámara antes de que usted se sentara, sí, de qué proceso, qué momento histórico inquietante fue aquel, ¿no? Sí, realmente son 2 años que condensan una cantidad de conflictos y problemas que se vienen, digamos, acumulando a lo largo de 20 o 30 años, que explotan todos casi simultáneamente, porque en 2 años en la historia de un país no es nada. Entonces, en esos 2 años hay una sucesión de acontecimientos que van llevando a un colapso. Es un caso, yo diría que es un caso único en la historia de la Argentina, y que se produce lo que los sociólogos llamamos una crisis orgánica. Crisis orgánica. Orgánica, es un término gramsciano. Sí, sí. Es una especie de crisis en la cual todos los valores, todas las instituciones y todas las prácticas de la política derrumban. Se desvanecen. Sí. Que los políticos se vayan, que se vayan todos. Claro, ese es el resumen, esa es la síntesis. Pero detrás de esa síntesis hay toda una serie de prácticas absolutamente nuevas en la sociedad argentina que surgen, por un lado, de la desesperación, el pánico, digamos, y la urgente. Me hace acordar mucho lo que está pasando en España hoy. Sin duda. Búsqueda de caminos, pero todo, hay desesperación. Hay desesperación. Hay una gran tensión. Claro. No hay crispación. Usted sabe que estuve en España hace poco. No hay crispación social. No hay enfrentamientos entre unos y otros. Pero sí hay una participación colectiva en la búsqueda de alguna alternativa para salir. Sí, yo creo que en realidad, si uno analiza las elecciones europeas, estas la del crecimiento de los populismos. Claro. Y en realidad el crecimiento de los populismos uno lo puede leer todo esto como la búsqueda de la sociedad de nuevas alternativas para enfrentar una crisis que es económica, es social, pero también es política, porque la política no da respuestas.
Claro. En la medida en que lo político institucional no construye caminos alternativos para transitar crisis que están provocando pánico, la gente es notable. España gira hacia la izquierda, Francia hacia la derecha. Claro. A ver si me ayudan a recordar, Pucciarelli. Sí. 99. 99. Asume el gobierno de la Rúa Chacho Álvarez. Jefe de gabinete Terraño. Sí. Terraño dice hay que acabar con la convertibilidad. No le hacen caso. Sí. Se siguen aferrando a la convertibilidad. Sí. Y el mensaje de la Rúa fue, si yo no mantengo la convertibilidad, pierdo la elección. Sí. ¿Fue así? Fue así. Esa es la discusión interna, la discusión chica. Pero la discusión grande es, ¿gobernamos como continuidad del modelo anterior o innovamos? La discusión que se arma en ese periodo, si somos continuidad del menemismo o no, o somos una cosa nueva, esa es la discusión. Claro. Es una discusión que introduce el alfonsinismo en la alianza junto con sectores del Frepaso, pero con demasiada debilidad. Entonces genera el suficiente ruido para darle inestabilidad a a la fracción conservadora de la alianza, a las que, pretende seguir con las políticas del menemismo en nuevas condiciones administrativas, porque ya ni siquiera en nuevas condiciones políticas, debilita al oponente, pero no construye una alternativa poderosa como para generar un cambio de la envergadura que suponía ya el desarrollo de la crisis. Claro. Hay uno de los artículos, no sé, creo que es el mío, no es en la introducción. Bueno, si me permite, voy a recordar a los que han participado en este trabajo y algunos de los títulos. ¿Cómo no? De la creación de la alianza a su vertiginosa implosión es un trabajo de Violeta Dickenstein y Mariana Gené. El Partido Justicialista en el gobierno de la Alianza es un trabajo de Diego Raus. El gobierno de la Alianza y las Fuerzas Armadas es un trabajo de Paula Canelo. Crisis sobre crisis, la ley del déficit cero, Alfredo Pucciarelli, aquí presente, de cuerpo presente. De la esperanza a la caída, el Fondo Monetario de la Argentina, Pablo Nemiña. No se puede pensar la muerte, Mariana Heredia. El empresariado argentino frente a la crisis, Gastón Beltrán. Estos son los trabajos que contiene este libro coordinado por el profesor Pucciarelli. Sí, lo que trataba de decirle antes es que en uno de los artículos lo que nosotros decimos que en realidad el comienzo del nuevo periodo presidencial está inficionado por la continuidad de la presencia del menemismo. Es decir, en realidad no hay un cambio, no hay un diagnóstico posible de cambio, en la medida que no hay cambio y que habría que la idea es administrar los mismos en mejores condiciones. ¿Sí? Creo que ese fue es la misma línea. En la misma línea, ese fue el trágico error del diagnóstico de la Alianza cuando se hace cargo. Pensar que insistiendo sobre la concepción fiscalista de la crisis y con la necesidad de generar políticas que dieran más confianza a los agregadores, se iba a poder encontrar el camino para salir del endeudamiento, porque el problema es que ya cuando comienza la alianza todavía no hay endeudamiento, es decir, todavía había recursos como para ir pagando los servicios de la deuda. Ya en diciembre de ese mismo año, Machinea dice, bueno, no tenemos ya más recursos, que es cuando se da el primer blindaje. ¿Sí? Bueno, sí. Y el cambio impositivo. Y el cambio impositivo y anteriormente la reducción del 10% de los salarios estatales. En realidad es toda una idea de tratar de salir de los problemas que le genera la crisis, pero sin innovar, siempre reproduciendo las conductas anteriores. Y en realidad, al reproducir las conductas anteriores, lo que produjeron fue un agravamiento de la crisis, porque las conductas anteriores ya habían generado la crisis, estas nuevas, que pretenden ser nuevas. Sí. Un inmovilismo en la conciencia política. Es claro. ¿Me equivoco? Sí, no, para nada, en absoluto. Una especie de anomia. Claro, y eso del inmovilismo se consolida después de ese golpe interno, digamos, que lleva a la renuncia del Chacho Álvarez. Ahí ya hay una idea muy clara en la fracción de la ruista, digamos, que ya no pueden coexistir con la otra fracción, porque este es el otro drama de este periodo, digamos. Hay como tres fuerzas, ¿sí?, que
tienen una característica que se da mucho en la historia argentina, que tienen capacidad de impedirle al contrario que desarrolle su línea, pero no pueden imponer la propia. Entonces son como vetos permanentes de unos a otros que llevan a la incapacidad de hacer política, de claro, gobernar. No se puede hacer, y tampoco administración, ni política. El caso de la Rúa es terrible, porque hay componentes personales, digamos, que impiden, digamos, un dirigente importante cuando se encuentra en semejante conflicto, si se deprime, eso no. Sí. Y en el caso de la Rúa le pasaba eso. Sí. Pero eso no era la explicación más profunda. Para mí la explicación más profunda es la traba interna que se estaba dando dentro de la alianza, de la cual me parece que tiene mucha responsabilidad Alfonsín, porque Alfonsín tiene una conciencia ambigua, en el sentido que no puede permitir que la derecha del Partido Radical se haga de la Rúa se haga cargo de todo el diseño de la política, pero tampoco quiere generar una alternativa rupturista, porque eso perjudicaba, según ellos, política la imagen del partido. Entonces pensaba más en el partido, en este caso, digamos, pensaba en el partido y en la gobernabilidad, pero no pensaba en la solución. Sí. Esto fue el asunto. Por eso a mí nos parece a nosotros, los que produjimos este libro, que en realidad la crisis del 2001 no es un producto de la crisis económica, es producto de la incapacidad política de conducir una difícil situación económica, pero que no necesariamente tenía que llevar al colapso que llegó en 2001, ¿no? Interesantísimo. Pero además, la alianza tuvo esta manera de vivir en la impotencia, sí. ¿no? Sí, es jorobado decirlo. Sí, no, fue así. Es decir, se convirtió en el modo de sobrevivencia, en la cual todo el mundo daba un paso para que el espacio no lo ocupara el otro. Pero en ese espacio que se colocaba uno no hacía nada, porque no tenía la capacidad suficiente para eliminar la oposición del otro. Hay, digamos, acontecimientos. Pues, si yo tengo un artículo, de ese me acuerdo mucho porque lo escribí yo, que es el tema del el déficit cero, la decisión de lograr equilibrio fiscal con déficit cero, es decir, reduciendo los gastos del Estado nacionales, digamos. En ese periodo Alfonsín ya no quiere más, no está de acuerdo en nada. Pero entonces empuja un poquito y cuando parece que se va a construir la alternativa es decir, no, ya déficit cero no, otra cosa, ¿sí? Retrocede. Y así todo el tiempo. Entonces, claro, esto termina con la impotencia para todos, ¿sí? Claro. ¿Y qué papel jugó esta decisión del Chacho de romper? Es un tema grosso, bueno, ¿no? Lo que romper. Sí. Un vicepresidente que rompe. Hubo un solo caso anterior, el de Gómez, con Frondizi. Con Frondizi, sí. Pero que no... Pero claro, pero Gómez no era el líder de una fuerza. Claro. No, claro. Es distinto. Era un político santafesino. Claro. Sí, era el típico vicepresidente radical, digamos, que no tiene que tener fuerza. Exacto. Para poder ser vicepresidente no tiene que hacerle sombra al primero de la fórmula. Claro. No tiene que tener poder propio. Claro. En el caso del Chacho, tuvo? Sí. ¿Qué significado tuvo? Claro, porque lo que pasa es que el Chacho tenía cierto poder político institucional, porque habían armado algo parecido a un partido. El Frepaso. El Frepaso. Y digamos, habían logrado muchos votos y tenían muchos diputados y tenían senadores, y era una fuerza, ¿sí? Sí. Pero lo de Chacho me parece... Y además a nivel provincial también. También, estaban creciendo, estaban en un periodo de crecimiento. Visto históricamente es fácil decirlo, ¿no? Pero en realidad se equivocaron, se adelantaron en el proceso de intención de construcción política en hacer la alianza, porque ellos no estaban maduros todavía para lidiar con el Partido Radical. Claro. Entonces el Partido Radical los absorbió. Pero ya habían hecho una experiencia anterior, en el 96, con Bordón. Con Bordón, sí. Y bueno, se ha habido 5 millones de votos. Sí, es cierto. 5 millones de votos, que se fumaron. Claro. ¿No? Pero también la legislativa de antes, ¿no? Sí, el 99 está precedido de una legislativa del 97, en la cual ya es la alianza que hacen una elección, es la primera vez que le ganan al menemismo, ¿no?
Sí. Ahora, quería decir una cosa. Yo creo que el tema de Chacho hay que tener... A eso iba. Hay que rescatar una dimensión que yo diría colabora mucho en la agudización de la crisis. Chacho tiene un gran valor simbólico, en el sentido que había construido una imagen que más allá de que alguien estuviera a favor o en contra, lo haya votado o no, respetaba una nueva forma, por lo menos, de hablar de la política. Claro. ¿No? Y de manos limpias. Las manos limpias, el lenguaje directo, digamos, el análisis de las cuestiones, digamos, discutir. Era, en aquella época era un gran comunicador el Chacho, ¿no? Sin duda. La renuncia del Chacho le quita el poder simbólico a la alianza. Sí, porque ya nadie puede comunicarse con la gente como se comunicaba él. Claro. Nadie lo puede reemplazar. Claro. Y es un proceso de deterioro muy grande el que comienza ahí. ¿Sí? Sí. Es decir, yo diría que la renuncia del Chacho es la primera ruptura de la relación entre el gobierno y la sociedad. Ahí comienza. Ahí comienza ese proceso que se llama del aislamiento. Que termina con esa burla en televisión. Ah, claro. Sí, fue brutal. Sí, fue la burla en la televisión y los números de la elección del... de la Rúa. Pero después vienen los números de la elección del 2002, que es catastrófico. Digamos, la alianza pierde, ahora no tengo la cifra, nosotros tenemos ahí puesta la cuestión, pierde, creo que en 2 años pierde 5 millones de votos. Una barbaridad. Lo mismo que había perdido en el 95. Claro, sí, era una cosa de loco. Claro, y ya, a partir de ahí ya no tiene ni poder político ni poder. Si ahí comienza lo que nosotros llamamos una crisis de hegemonía. Ya, entonces sí. Pucciarelli, ¿se puede gobernar este país sin tener al peronismo como alternativa? Como alternativa. Digo, no. No, es así, ¿no? La gente dice, los radicales no sirven para gobernar. Sí. Los peronistas sí sirven para gobernar. ¿Qué opina de esta afirmación que está en boca de mucha gente? Lo que pasa es que yo creo que más allá del análisis hay una verificación histórica que nosotros, la gente de unos cuantos, que tenemos ya unos cuantos años, más allá de lo que analizamos, hemos visto que en realidad el radicalismo no tiene capacidad, para mí, de diagnosticar la naturaleza de la sociedad en la cual vive y buscar de alguna manera una solución para arriba, para abajo, para atrás, para la izquierda, para la derecha. Yo creo, en mi opinión, el radicalismo está demasiado condicionado por una visión institucionalista de la sociedad. Sí, demasiado institucionalista, demasiado rígidamente institucionalista. Entonces, esto le impide ver lo que está por detrás de lo institucional y que le da sentido. Por lo tanto, cuando empieza a gestionar, gestiona instituciones, pero no gestiona los problemas que están por debajo de la institución. Fracaso. Pero ahí aparecen las 10 caras que tiene el peronismo, que no se sabe cuál de ellos es. Porque yo creo que el peronismo es lo contrario. El peronismo es un gran observador de la vida, digamos, porque tiene percepción de piel de lo que pasa en la vida, en la sociedad, en los sectores populares. Sabe usar el oído, además. ¿No? Sabe usar el oído. Sabe el oído y tiene práctica, tiene no solamente una práctica histórica, tiene una práctica real, más clientelar, menos clientelar, más cerca de la gente, más lejos, más de izquierda, más de derecha, pero está todo el tiempo entre la acumulación política y la gestión, municipal, provincial. Es un partido de poder en ese sentido, en el sentido que se ocupa de los núcleos centrales de la cuestión. Yo creo que no es casualidad que el primer intento de generar un proyecto alternativo de crecimiento económico, como le llama el gobierno, con inclusión y nazca de ahí, de ese sector, en un momento en que ese es el otro tema fantástico del... Mira, perdón, me estoy haciendo asociación. Por favor. El otro tema fantástico. Apasionante lo que está diciendo. Del 2001... que no lo tratamos en el libro, pero que es el tema que hay que tratar, hay que discutir, es por qué la gran movilización social que comienza en julio de 2001 no genera políticas. Genera un gran movimiento, primero de resistencia, después de protesta, después de rebelión. Tipo indignado. Claro, un tipo indignado.
Digo, como el movimiento indignado de España. Indignado, ¿no? Claro, digamos, un Sin liderazgo. indignado que no produce el nuevo, ¿cómo se llama el nuevo de los españoles? El Podemos. Iglesias. Los indignados de España lograron Podemos, los indignados de acá no lograron nada. Así es. Entonces, ese es el tema, digamos, el peronismo, entonces de ahí tendría que haber surgido una visión alternativa. La crisis debería haber generado una visión alternativa de sociedad para superar la crisis, porque ya lo anterior ya no funciona, se había derrumbado. Claro. En cambio, eso no ocurrió. En ese vacío es que aparece esta versión del peronismo que trata de generar, mal o bien, una alternativa. Lo que yo veo en el radicalismo de hoy, en UNEN, de toda esta nueva forma de agrupamiento, lo que se llama centro-izquierda. en el centro-izquierda, es que están, digamos, con las mismas limitaciones que tenía la Alianza en el 99. Terrible lo que me está diciendo. Sí, me parece que es así. Y si uno analiza los discursos, ni hablar. No solamente las características hasta personales y políticas de algunos de los... no lo voy a nombrar porque no se trata de eso. Hay uno de los candidatos que me hace acordar de la Rúa todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de respuesta que le da a los problemas que le plantea a la gente cuando tiene diálogo, o los periodistas o quien fuere. Es un tipo de respuesta que es elusiva. Cuando uno pretende construir una alternativa, nunca elude, digamos, enfrenta. Mal, bien, le gusta, no le gusta, de derecha a izquierda, pero enfrenta. Me parece que la UNEN no enfrenta nada. Lo único que genera es, digamos... Es muy rotundo, muy categórico en esta afirmación. Creo que hay algunos ángulos que lo van salvando, que es el deterioro de este gobierno. Sí. El deterioro profundísimo de este gobierno ayuda a mantener una imagen celeste, digamos, para ponerle, o rosa, de UNEN, ¿no? Pero tiene estas dificultades que usted plantea. Y este recuerdo de la alianza es realmente terrible, ¿no? Claro, yo digo, pero precisamente, yo razonaría igual que usted, pero le agregaría algo más, digamos. La enorme cantidad de contradicciones que tiene este gobierno hoy, producto de la gestión de todos estos años, ahora eclosionan todo junto y generan una visión muy complicada de futuro. Digo, entonces lo que yo creo que es el momento, como era en el 99, en el momento de discutir una visión superadora de esto. Claro. Pero yo no creo que lo nuevo, lo que aparece como nuevo, sea superador de esto, sino que es una vuelta atrás. Pero lo peor de todo es que es una vuelta atrás por omisión. Sí. El kirchnerismo y el cristianismo también marcan un retorno al comienzo, ¿no? Si de alguna manera Massa está dando la imagen del primer Kirchner. Sí, yo creo que menos todavía. Menos todavía. Más atrás todavía. ¿Cómo Yo creo ve el panorama? da una imagen de Duhalde. Para mí Massa es Duhalde. Ajá. Sí. ¿En qué sentido es Duhalde? En el sentido es que yo creo que el enfoque que tiene de las cuestiones económicas y sociales es el mismo, especialmente en un punto. Digo, lo que el kirchnerismo malo o bien puso en discusión es la relación entre poder político, poder gubernamental, poder económico, digamos, ¿no? Sí, trató de mover el tablero, le fue bien acá, le fue mal allá, algún día va a haber que hacer un balance, pero el tema está instalado en el centro, ¿sí? ¿Dónde se coloca? Digamos, ¿para qué se utiliza el poder político? ¿Para dar una capacidad autónoma al poder gubernamental o para poner al poder gubernamental en una relación de diálogo subordinado con el poder económico? Si usted ve, todos los movimientos de masa llevan a colocar al poder gubernamental desde el poder político en subordinación a lo económico. Es lo que está reclamando Clarín desde hace un montón de años, ¿sí? Por algo, Clarín y Nación, digamos, son los más proclives a la candidatura de Massa. Por eso Massa no es Kirchner, me parece que es antes. Es decir, es del peronismo todavía más subordinado a los poderes económicos. ¿Y qué es Scioli? ¿Cómo? ¿Y Scioli? Bueno, usted sabe que Scioli es un misterio para todos. Yo creo que Scioli es una versión tan moderada de la concepción del cristianismo, digamos, del kirchnerismo, que en muy poco tiempo de gestión va a ser casi lo mismo que lo que se propone Massa, me parece, porque después, una vez que el candidato está
en el poder y empiezan los juegos del poder, ahí se ve la capacidad que tiene para construir su propio poder, para subordinarlo, para negociarlo, para confrontarlo, para lo que fuera. Yo creo que Scioli, una vez que tenga ese poder político y en confrontación con el poder económico, se disuelve. Se disuelve en el sentido de que pierde autonomía para gestionar política. Va a gestionar bien o mal las políticas, digamos, que se construyen en otro lugar, no en el lugar de la política, ¿no? La última pregunta. Sí. ¿Usted cree que tiene futuro el cristianismo? ¿Puede volver? Bueno, eso es lo que vamos a comprobar en los próximos años, digamos. Si el cristianismo pierde las elecciones, pero deja un núcleo, construye un núcleo duro, digamos, de organización, de ideología. ¿Puede hacerlo? Tiene las condiciones para hacerlo, pero la política es una práctica. Digamos, veremos si tiene capacidad de, con su práctica, transformar por lo menos el núcleo duro de la gestión gubernamental en el núcleo duro de una organización política que juegue en la oposición y construya poder para el futuro. Bueno, Pucciarelli, muchísimas gracias. Hemos dialogado con el coordinador de este libro, Los años de la Alianza, que ya lo presentamos. Es el profesor Alfredo Pucciarelli, que es doctor en filosofía, con especialización en ciencias sociales, por la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesor. También es profesor consulto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.